Ya está. Buenas tardes a todas y todos. El día de hoy vamos a tener una conferencia dentro de las celebraciones de los 31 años del Grupo de Microelectrónica de la PUC, conferencia organizada con el Grupo de Microelectrónica de la PUC y el CAS, CAS-PUC y CAS y Triple E Perú. En esta oportunidad me siento muy honrado de tener a mi amigo Guillermo Garayar, eh, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2013, miembro del grupo de microelectrónica de la PUC, doctor por la Universidad de Texas A&M University. Él se desempeña en el área de señal mixta, ¿no? Eh, y actualmente está trabajando como diseñador analógico en la compañía Silicon Labs, ubicada en Austin, Estados Unidos. Entonces, Guillermo, muchas gracias por Ujú, colaborar siempre con tu querido grupo de microelectrónica de la PUC ujú. y bueno, te escuchamos. Gracias, Mario. Gracias. En primer lugar, gracias por la invitación. Siempre feliz de poder participar de estos eventos, ¿no? Especialmente del grupo de microelectrónica de la Católica. Y bueno, eh, tengo 45 minutos, así que vamos a ver si llego a completar todo lo que quiero presentarles. Bueno, hola a todos. Yo soy Guillermo Garayar Leiva y hoy día voy a presentarles un poco una parte de mi investigación que realicé como parte de mi doctorado. El título de esta presentación es un sintetizador de señales de tonos eh, implementado en la tecnología CMOS de 180 nanómetros. Y esto está aplicado en lo que se llama los BEAST Systems, que básicamente son sistemas que se pueden auto testear o auto validar. Entonces, comenzamos. Primero les quiero poner en contexto, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, en primer lugar, como parte del grupo de microelectrónica y como parte también de lo que ahora, en lo que ahora me desempeño, lo que hacemos nosotros es el diseño analógico y digital de circuitos integrados. En pocas palabras, ¿no? Lo que estamos más familiarizados nosotros son los productos finales, ¿no? Es lo que podemos tocar y ver, ¿no? Eso, en este ejemplo, por ejemplo, estoy mostrando un Arduino, pero dentro de este Arduino, el cerebro, ¿no? La parte más importante de esto es el microcontrolador, el ATmega, dentro del cual eh, no todos los días podemos ver lo que está dentro de este circuito integrado, ¿no? Lo que vemos es el empaquetado, pero no el circuito integrado en sí. Aquí les muestro un ejemplo, una referencia, y si vamos al microscopio podemos ver la diferente circuitería que está dentro de eh, lo que le llamamos silicio, ¿no? Si ese silicio lo cortamos, hacemos un corte transversal, vamos a poder ver con más detalles las diferentes capas de metales y las interconexiones que hay entre ellas, las cuales forman los circuitos que al final del día es lo que usamos. Y bueno, esto es ya la abstracción. Eh, Esto es lo que le llamamos la distribución de capas o layout en inglés. Y este símbolo es básicamente lo que vemos en nuestros cursos de pregrado, ¿no? Que es básicamente cómo podemos entender todos estos circuitos, ¿no? De forma rápida, ¿no? De forma de un esquemático. Entonces, todo esto es lo que está dentro de un circuito integrado. El flujo de diseño en lo que nosotros nos desempeñamos comienza a partir de una idea que puede ser a través de trabajos previos, una revisión de la literatura o de una necesidad a través de un pedido de algún cliente, para el caso de compañías, y ese diseño se traslada a un esquemático, a un diseño. Este diseño luego tiene que ser implementado en un layout o una distribución de metales, la cual al final vendría a ser algo parecido
a lo que hacen los arquitectos, por ejemplo, ¿no? Tienen una idea de una casa, crean el plano de una casa, en este caso el layout, y luego se fabrica la casa. Entonces nosotros en este caso tenemos un circuito integrado, lo diseñamos, creamos el layout y lo mandamos a un foundry o una fábrica de circuitos integrados. Ahora que está muy de moda esto de TSMC, ¿no? Esta batalla entre Estados Unidos y China en quién es el líder en fabricación de circuitos integrados. Nosotros, ¿no? Usamos muchas de estas fábricas y al final del día ese circuito integrado vuelve a nuestro laboratorio. Ya puede ser solo el silicio, en los cuales nosotros tenemos que crear las conexiones desde el mundo exterior hasta los pines de ese circuito, o también ya vienen empaquetados, como en esa figura. Luego, una vez que ya tenemos en nuestras manos el circuito que diseñamos, eh, tenemos que validarlo y hacer mediciones, ¿no? En el laboratorio, y eso se hace a través de una PCB, ¿no? Tenemos el circuito integrado, lo ponemos ahí y podemos validar su funcionamiento. Y si los resultados son buenos, ah, la idea final es publicar estos resultados en conferencias, en revistas científicas, etc. Entonces, todo esto es básicamente el flujo que nosotros llevamos en nuestra área. Y bueno, finalmente quiero acá, ¿no? Simplemente esto es como un pequeños ejemplos, ¿no? De toda la gama de compañías en las cuales podemos desarrollarnos, ¿no? Acá podemos ver algunas famosas, ¿no? Texas Instruments, que ¿no? son famosas por sus calculadoras, pero hacen muchas más cosas. Intel, IBM, eh, Analog Devices, Samsung, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es simplemente para mostrarles el potencial que tiene esta rama. Y ahora sí, sí, ya llegando a fondo de lo que quiero mostrarles sobre mi investigación, primero voy a comenzar presentándoles qué es un filtro de cancelación de armónicos. Luego, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿No? Tenemos que elegir una aplicación. Después vamos a hablar de algunas herramientas matemáticas, como este tipo especial de matrices, la solución propuesta, la implementación y los resultados, y finalmente las conclusiones de esta investigación. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Es posible generar una onda sinusoidal a partir de ondas cuadradas, ¿no? Acá hay que tener, el detalle es, generalmente, eh, como queremos o como procesamos señales, por ejemplo, ¿no? Generamos una señal cuadrada en base a un grupo de señales sinusoidales. Aquí estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Y para responder esto, desde el punto de vista de la frecuencia, es posible, ¿no? Si vemos una onda cuadrada, tiene la frecuencia fundamental más sus componentes armónicos impares y de alguna forma, a través de, digamos, un filtro, podemos rechazar estas componentes impares y obtener a la salida de este filtro una señal sinusoidal pura, ¿no? Entonces sí es posible y, eh, y am, el tipo de filtro es, bueno, el nombre es un poco directo, ¿no? Es un filtro de cancelación de armónicos, ¿no? Entonces sí es posible y esto vamos a usar en nuestra investigación. ¿Y por qué nos interesan las ondas cuadradas? Básicamente, desde el punto de vista de diseño de circuitos integrados, tenemos muchas formas de onda, las cuales usamos en diversos sistemas y circuitos, pero la mayoría de estas, en un periodo de tiempo, requiere de infinitos valores, si se quiere sintetizar o reproducir, y esto requiere de circuitería que es costosa, ¿no? En términos de complejidad. Como por ejemplo, esto para generar cualquiera de estas ondas vamos a requerir comparadores, op-amps, etc. Por otro lado, tenemos las ondas cuadradas, que solamente tienen dos valores por periodo, son una naturaleza digital de estas ondas, y esto hace que la integración en silicio sea más simple, ¿no? Por ejemplo, simplemente con tres inversores, un feedback, ya tenemos
ondas cuadradas, ¿no? Por eso es que nos interesa usar ondas cuadradas en este caso. Entonces, tenemos que darle aplicación a esto, ¿no? Y para eso elegimos los sistemas que tienen autoevaluación incluida, ¿no? Esto se debe a que en este mercado, en circuitos integrados, el costo de testear un circuito puede ser hasta más de la mitad de tu costo de producción. Esto se debe a que los equipos son costosos para comprar o para rentar, cualquiera de los dos, y también porque consume mucho tiempo. No tienes que testear todos los chips que tienes en producción antes de mandárselos al cliente. Entonces, se propone, ¿no? Darle a tu sistema capacidades para que se autoevalúe. Entonces, tenemos nuestro dispositivo que estamos interesados, el Device Under Test, y requerimos un generador de estímulos, los cuales producen varias formas de onda, puede ser de DC, sinusoidales, de dos tonos, un pulso, y esto también requiere un analizador de la respuesta del dispositivo que estamos evaluando, ¿no? Si aplicamos, por ejemplo, una señal sinusoidal, podemos tener en el analizador de respuesta, podemos tener el plot, ¿no? de Bode para ver cómo es su función de transferencia, por ejemplo. Y esto se complementa con un conversor ADC, el cual va a un estado de optimización, el cual puede, de acuerdo a la respuesta del sistema, basado en el estímulo aplicado, puede cambiar diferentes configuraciones dentro de nuestro dispositivo y así lograr que produzcan la respuesta deseada, ¿no? O el comportamiento deseado. Y aquí, en este caso, es donde vamos a aplicar este concepto de filtros de cancelación de armónicos, ¿no? En la producción de señales sinusoidales para aplicaciones BIST. Es un filtro ideal de este tipo, eh, idealmente, vale la redundancia, va a rechazar los armónicos impares de una onda cuadrada. Esto, una función de transferencia ideal sería vista de esta forma, ¿no? Tenemos acá la frecuencia fundamental, que es la que se deja pasar por el filtro, y todos los armónicos impares se rechazan, ¿no? Acá lo muestra esto, y esto se puede trasladar a una respuesta al impulso, que es básicamente es una señal sinusoidal. Si elegimos puntos específicos de esta respuesta al impulso, podemos ver que este filtro se puede implementar con delays, ¿no? Retrasos en el tiempo y con ganancias. En este caso, por ejemplo, tenemos acá 4 ganancias, pero una de ellas es 0, así que no se incluye. Y acá tenemos alfa 1, 2 y 3, las ganancias, alfa 1, 2 y 3. Y tenemos acá 2 delays. Acá están los 2 delays. Eso quiere decir que si aplicamos a la entrada la onda cuadrada, a la salida vamos a tener una señal sinusoidal. Pero como estamos muestreando ciertos puntos de esta respuesta al impulso, a la entrada vamos a tener la señal cuadrada, pero a la salida no vamos a tener una señal sinusoidal pura. Vamos a tener una salida sinusoidal, pero con armónicos impares aún existentes ahí. Y esto se debe al muestreo, ¿no? que estamos realizando. Estos armónicos no cancelables es una limitación de esta solución y se pueden ubicar usando esta fórmula, ¿no? En este caso, n es 4, entonces si hacemos las matemáticas vamos a encontrar armónicos no cancelados en el séptimo y en el noveno armónico. Pero esto se puede eliminar con un filtro paso abajo, ¿no? Un filtro paso abajo acá y podemos rechazar esto de acá. Bueno, los desafíos de implementar esta solución
vienen a ser dados por las cosas no ideales una vez que se fabrica esto, ¿no? Primero es acá cualquier error en los retrasos en el tiempo y también errores en las ganancias. Y este trabajo se va a centrar en esto de acá, en cómo mejorar la aproximación o reducir el error de estas ganancias, que si se dan cuenta son números irracionales en este caso. Eh, ¿No? Si seguimos considerando los elementos no ideales, ¿no? Vamos a tener que errores en retraso y en las ganancias generan, aparte de la frecuencia fundamental que sí queremos, los armónicos no cancelados, que ya vimos que es la limitación sistemática de esta solución. Aparte de eso, vamos a tener armónicos que debieron ser cancelados, pero no son cancelados debido a estos pequeños errores. La diferencia en potencia entre la frecuencia fundamental y estos armónicos que debieron ser cancelados, los armónicos cancelables, esa diferencia define el rango dinámico eh, libre de tonos impuros, ¿no? Esta métrica, el SFDR en inglés, es importante para poder comparar diferentes soluciones. Así que más adelante lo vamos a volver a ver. En trabajos previos, estos números irracionales fueron implementados usando una proporción con números enteros. En este caso, por ejemplo, si queremos implementar la raíz cuadrada de 3 sobre 2, que es un número irracional, ¿no? Este es aproximadamente este número. Esto se implementó usando 13 sobre 15, que nos da un error más o menos de menos 60 decibels. Pero y luego, esta implementación se puede hacer a través de proporción de capacitores, proporción de resistores en este caso, o en espejos de corriente a nivel transistor. El detalle con estas soluciones es que primero tienen un error sistemático, como ya vimos acá, y aparte, luego de la fabricación, estas soluciones requieren de calibración, las cuales incrementan la complejidad de la solución. Entonces, el objetivo es encontrar una mejor manera de implementar estos números irracionales y para eso vamos a usar matrices circulantes oblicuas, eso sería llamado en español. ¿Y qué son estas matrices? Son matrices en las cuales cada una de sus filas están básicamente rotadas, ¿no? Un elemento hacia la derecha y los elementos extremos cambian de signo, como pueden ver acá. Esa es la definición de una matriz circulante oblicua. La notación es, ¿no? Es circulant y los elementos pueden ser básicamente denotados como la primera fila y con eso ya puedes armar, ¿no? Es la información, toda la información que requieres para armar esta matriz está en la primera fila. Por eso es la notación, solamente muestra la primera fila, nada más. Y la descomposición de autovalores se puede ver acá eh, y va a ser usada en el futuro, en futuros slides. La matriz que vimos anteriormente también puede ser aplicada a nuestro filtro que ya vimos, ¿no? En este caso tenemos la representación de este filtro como matriz, podría ser como la salida. Acá tenemos la salida, acá tenemos todas las fases que vendrían a ser las entradas y salidas de estos retrasos en el tiempo, que está phi y 1, y 2 y 3. Aquí está toda la matriz. Y también tenemos las ganancias, ¿no? Si multiplicamos estas dos, vamos a básicamente hacer esta operación que está mostrada en este diagrama y vamos a obtener la salida deseada. Si consideramos más fases a la salida, no solo una, sino todas las fases que vienen a ser correspondientes a estas entradas, podemos formar un sistema más grande, ¿no? Y si tenemos este caso, vamos a ver que las entradas, el sistema en sí y las salidas, eh, podemos reconocer que el sistema también forma
parte de este grupo de matrices, ¿no? Que ya hemos hablado, el skew-circular matrices. Y en una forma compacta podremos representarlo así, ¿no? Como AI siendo el sistema o el filtro en sí, ¿no? Esta es eh, lo que encontramos matemáticamente y eso lo vamos a aplicar ahora a nivel circuito. Entonces, la solución propuesta, habiendo visto todas estas propiedades, ¿no? De los filtros de cancelación armónicos que son compatibles con este tipo de matrices, ¿no? SCM, proponemos lo siguiente, ¿no? Tenemos acá el sistema con todos los elementos siendo coeficientes irracionales, como ya lo vimos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para N4 tenemos esta matriz, ¿no? Tenemos elementos que son números irracionales, pero también es un SIM. Si normalizamos esto, vamos a ver que la matriz con los autovalores tiene esta forma, una matriz diagonal con elementos 1 y 0, ¿no? Pero ahora viene el pequeño cambio que estamos proponiendo. En lugar de usar esta matriz, ¿por qué no aplicar una función signo a esta matriz, la cual nos daría como resultado esta nueva matriz A en lugar de AI, ¿no? Este es ideal. Entonces, ahora tenemos elementos enteros, ¿no? Solo 1, 0 y -1, los cuales pueden ser implementados fácilmente en silicio. Pero ahora el detalle es que si vemos desde la versión normalizada de esta matriz, vamos a ver que los autovalores ya no son 1 y 0, como está el caso previo, sino van a tener 1 y elementos que son mayores a 0, pero menores a 1. Como elementos intermedios de estos autovalores. Entonces, aquí vemos, ¿no? Dos cosas. Primero, eh, el desafío de implementar números irracionales se ha movido de los elementos de la matriz a la norma de la matriz, ¿no? Antes la norma de la matriz, para normalizar, era un número entero, pero ahora es un número racional, ¿no? Hemos trasladado, ¿no? Esta eh, problemática de la matriz a la norma, ¿no? Y la segunda observación es que el costo de usar esta matriz no ideal es un pequeño error menor a 1 en los autovalores. Entonces, basado en la teoría de skew-circular matrices, podemos ver que si multiplicamos varias de estas, ¿no? N veces, bueno, si multiplicamos M veces esta matriz, podemos ver que desde el punto de vista de la autodescomposición, eh, solamente la matriz que contiene los autovalores va a ser afectada y no estas matrices que son las matrices de autovalores. Entonces, usando esta propiedad, eh, ya podemos ver cuál es la solución. Entonces, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos reducir este error que es menor a 1? Bueno, pues la respuesta es multiplicando, ¿no? O poniendo en serie muchas de estas matrices. Una cascada de m réplicas de A, ¿no? En este caso, eh, según esta ecuación, si tenemos esta matriz eh, con estos valores, ¿no? Si aproximamos m a un número muy grande, podemos ver que esta matriz se aproxima a la matriz ideal que vimos en un principio. Entonces, esta es la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esto? Básicamente, repetir cuantas veces sea posible esta matriz A para aproximarnos a esta matriz ideal. Entonces, la solución propuesta, ¿no? Es la implementación de un filtro basado en este tipo de matrices, los cuales acá podemos ver cómo el error de estos valores intermedios de los autovalores se va reduciendo, ¿no? Este es el error, se va reduciendo conforme m incrementa en número, ¿no? Por ejemplo, 1 va a tener estos autovalores intermedios
con un error más o menos de 10 a la menos uno, pero con M4 ya estamos en 10 a la menos 5, ¿no? Entonces son 4 órdenes de mejora, simplemente aumentando de 1 a 4. La solución directa sería, ¿no?, implementar a partir de una matriz inicial, aplicar esto a las matrices A m veces para tener las señales salida, ¿no? Que aquí estamos implementando también las señales con retraso que vimos al principio. Lo malo de esto es que cada uno de estos bloques implica usar más área y consumo de potencia en silicio, pero lo bueno es que el error de la norma no afecta el, el valor relativo entre los coeficientes generados, y como segunda solución propusimos eh, una solución en retroalimentación. En este caso solamente necesitamos una matriz, pero ahora el error de la norma sí afecta el valor relativo entre los coeficientes. Pero, bueno, eso se puede evaluar entre estas dos usando este diagrama que tenemos acá. Básicamente aquí vemos cómo el SFDR, que ya les hablé, básicamente es la métrica que dice qué tan lineal o qué tan bueno es tu sistema en decibeles. Acá tenemos el número el orden del filtro. El orden viene a ser cuántos coeficientes tenemos. Y acá tenemos cuántas matrices estamos usando. Entonces podemos ver, esta es la solución en lazo cerrado o retroalimentación, closed loop. Y acá podemos ver que, por ejemplo, ¿no?, para un orden 6, un filtro de orden 6, vamos a tener un mismo SFDR para la solución del lazo cerrado y para una solución que utilice un lazo abierto o una cascada de elementos iguales a 5, ¿no? Entonces ahí nos estamos ahorrando, con un solo elemento podemos obtener los mismos resultados que con 5 elementos en cascada, ¿no?, en este punto. También aparte tenemos más propiedades de este tipo de filtros, los cuales podemos ver acá. Podemos implementar un filtro de orden n, poniendo en serie dos filtros de orden menores, los cuales pueden ser obtenidos con el mínimo común múltiplo de estos dos, n1 y n2. Aparte, también podemos crear filtros pasabanda basados en este tipo de filtros. Hasta ahora estábamos viendo respuesta al impulso, los cuales nos dan una señal sinusoidal, pero si convertimos esta señal en impulso con más semiperiodos de señales sinusoidales, podemos elegir no la frecuencia fundamental, sino otra frecuencia de esta onda cuadrada. En este caso podemos ver que, por ejemplo, ¿no?, acá tenemos H1, que es la respuesta al impulso para tener a la salida la frecuencia fundamental. H3 está acá y H5 está acá. Entonces, podemos ver que si queremos a la salida diferentes frecuencias de esta señal cuadrada, podemos tener los mismos coeficientes. Acá pueden ver que todos se repiten para los tres casos, pero estos están en un orden diferente para cada uno de estos casos, y en algunos casos también con un signo diferente, ¿no? Entonces es posible, reordenando los coeficientes o las fases, es posible elegir entre diferentes frecuencias de esta onda cuadrada. La implementación en circuito primero se basa en tres filtros. Nos damos cuenta que esta es la respuesta al impulso. eh, y aquí podemos ver tres tipos de filtros. Si elegimos eh, coeficientes específicos, ¿no? Si elegimos los 24 coeficientes, vamos a tener un filtro de orden 24. Si obtenemos solamente 12 tabs o 12 coeficientes, vamos a tener un filtro de 12 y uno de 6 respectivamente.
Esta es la arquitectura de, de toda la solución. Tenemos acá un reloj que viene a ser la señal de onda cuadrada que vimos a la entrada del sistema. Y acá una corriente que viene a ser una entrada DC para generar los coeficientes. Acá la salida es una señal diferencial en corriente, la cual es convertida en voltaje a través de estas resistencias de carga. Para la señal de entrada vamos a tener un divisor de frecuencia, la cual va a generar todas las fases con un pequeño retraso en el tiempo. Después eh, ¿cómo se podría decir esto? Un reordenador de fases nos permite hacer que en lugar de obtener la frecuencia fundamental, podemos también obtener el quinto armónico de la entrada. Luego tenemos un retimering buffer que básicamente reducen el error entre fase y fase después de toda la manipulación que hemos tenido acá. Y esto se inyecta al, al núcleo de este filtro, el cual básicamente es un mezclador de corrientes y fases, ¿no? Es un mixer. Y ahora vamos a ver con más detalle dentro de cada uno de estos bloques. Son 4 bloques. El primero es un divisor de frecuencia, el cual tiene unos flip-flops tipo D en cascada, los cuales están en retroalimentación para generar un contador básicamente. Y eh, el punto donde está la retroalimentación puede ser multiplexado, ¿no? Entonces pueden haber 3 configuraciones para este divisor de frecuencia. Luego tenemos un selector de fases, que básicamente reordena todas las fases, y aquí están las 24 fases que necesitamos. Luego tenemos el redireccionador de fases. Acá podemos ver la respuesta al impulso de acuerdo a este selector H. Si H es 0, tenemos esta respuesta al impulso en azul. Si H es 1, tenemos esta respuesta al impulso en rojo, la cual nos permite direccionar entre la frecuencia fundamental o el quinto armónico de la onda cuadrada de entrada. El mezclador, básicamente, acá mostramos que la matriz, ¿no? De acuerdo a este tipo de filtros, si usamos la simetría de esta matriz, podemos reducir esto a un número menor, ¿no? Por ejemplo, un filtro de orden n requeriría una matriz de n por n, pero si usamos la simetría, podemos reducirla a una matriz de n medios por n medios. Entonces, si tenemos esta matriz para un filtro de orden 8, requeriríamos una matriz de 8 por 8, que serían bastantes coeficientes, pero se puede reducir a una 4 por 4. Y un filtro de orden 6 se puede reducir incluso más, no solo a 3 por 3, sino a una 2 por 2, porque uno de los coeficientes es 0.5 y 1, las cuales tienen un ratio, una proporción entera. Entonces la implementación de esto se basa en un mezclador. Acá tenemos las fases, las 24 fases que necesitamos. Tenemos una corriente de entrada y acá tenemos los 2 filtros que estamos usando para implementar este filtro de 24. Si usamos el mismo como múltiplo de 8 y 6, vamos a obtener este filtro de 24. Esta es como una de las propiedades que anteriormente vimos. Entonces, tenemos una tabla de correspondencia entre todas las fases y todos los coeficientes que vienen acá a la salida después de haber pasado este filtro y este filtro, y estas se mezclan según esta tabla, ¿no? Al final vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Para la fase 0 se va a multiplicar por este coeficiente más este coeficiente, y acá vamos a tener alfa 0 por este phi 0. Y así sucesivamente todas las fases con todos los coeficientes, y la suma nos va a proveer de la señal de salida que estamos buscando.
este filtro de acá básicamente está implementando esta matriz. Y acá, como pueden ver, los coeficientes serían 8 sobre 15. Acá estamos viendo 8 sobre 15, es un espejo de corriente. Y 1.5 por 4 vendría a ser 6 sobre 15. 6 sobre 15. Entonces, con estos 4, 5, 6 transistores estamos implementando esta matriz. En la primera etapa estamos usando una retroalimentación y luego copiamos esta matriz 2 veces más para mejorar aún más la precisión de estos coeficientes en corriente. La otra matriz, que es más grande, es implementada similarmente usando espejos de corriente en forma de matriz y con dos etapas más para mejorar la precisión de estos coeficientes. Luego, una vez que tenemos todas las corrientes en esta etapa, tenemos que mezclarlas con las fases. Y esto se hace a través de pares diferenciales, ¿no? Las cuales tienen como entrada la corriente y como control tienen las fases que ya hemos producido en otra etapa del circuito. Si combinamos esto en corriente, ¿no? Estamos haciendo las veces de un sumador de corriente y acá vamos a tener a la salida una señal en corriente diferencial. Una vez que mandamos a fabricar el circuito, eh, volvió a nuestro laboratorio y esta es una foto del circuito ya eh, implementado. Y acá podemos reconocer las diferentes partes de este circuito, ¿no? Acá el sector 1, por ejemplo, es el filtro de orden 8. En azul están acá los cuatro sectores del filtro de orden 6. El sector 3 están los combinadores más el retimer y el buffer. Y acá abajo, en la sección 4 están toda la parte digital o el procesamiento de fases. Si sumamos las cuatro partes, vamos a obtener esta área y este circuito funciona con 1.8 voltios y fue implementado en tecnología 180 nanómetros. Eso quiere decir que la dimensión del canal del transistor más pequeño como mínimo puede ser 180 nanómetros. Este es el setup que usamos para las mediciones. Acá tenemos el chip que fabricamos. Tenemos la señal de entrada eh, proveída por este equipo. Ese es el clock. Y una señal de corriente que básicamente puede variar, ¿no? Con un resistor variable. Luego la salida diferencial se convierte en voltaje a través de esa carga externa. Y tenemos acá un buffer, el cual va a un pequeño transformador, ¿no? Y la señal va finalmente a un analizador de señales. Esto es lo que obtuvimos a través de mediciones, ¿no? Por ejemplo, para el filtro de mayor orden, de orden 24, tenemos acá a la salida algo cercano, bueno, 0.83 MHz, seleccionando la frecuencia fundamental de la entrada. Entonces, esto es lo que vamos a ver. No es una onda sinusoidal pura, pero viene a ser como una tipo como escalera sinusoidal. Esto en frecuencia, eh, si vemos esto en frecuencia, podemos detectar acá, estas son frecuencias normalizadas con la entrada. Entonces, acá en la respuesta, en la frecuencia fundamental, que vendría a ser el armónico 1, podemos ver que esta es la que presenta la mayor potencia. Eso quiere decir que estamos seleccionando la frecuencia fundamental que aparezca en la salida. Y acá vemos todos los armónicos que debieron ser cancelados, excepto el 47 y el 49, que de acuerdo a esto vendrían a ser los armónicos que no se pueden cancelar, pero todos los demás debieron ser cancelados. Entonces, acá como podemos ver, estos pequeños armónicos acá son los que nos van a definir
este SFDR, ¿no? En este caso es 63.7 decibeles. Si seleccionamos acá el quinto armónico de la entrada, acá podemos ver 5, ¿no? El quinto armónico, el que tiene mayor potencia. Acá podemos ver mejor aún los pequeños escalones de esta señal sinusoidal. Y acá, para este caso, tenemos un SFDR de 53.6 decibeles. Entonces, así se puede ver, ¿no? Si funciona o no efectivamente tu circuito. Bueno, acá son más mediciones. Acá vemos, ¿no? Si, de acuerdo a la frecuencia de salida que podemos generar, cuál es la potencia de cada uno de los bloques. Y acá podemos ver que los bloques digitales, ¿no? Incrementan su potencia linealmente conforme la frecuencia aumenta, ¿no? Es algo esperado. Y acá los bloques que están usando corriente DC o potencia estática, ¿no? No incrementan, mantienen constante su potencia si la frecuencia aumenta o disminuye. Y acá vemos, ¿no? De acuerdo a cada uno de estos tres casos, cada uno de estos tres filtros, cómo la potencia aumenta o disminuye, siendo el filtro de mayor orden el que consume mayor potencia. Aquí vemos valores de SFDR para diferentes frecuencias y diferentes filtros. Podemos ver que hay una diferencia entre el SFDR simulado y el SFDR medido, y esto se debe a pequeñas variaciones en el proceso de fabricación. Igualmente, acá vemos los mismos valores, pero cuando el quinto armónico es seleccionado. Y para comparar nuestro trabajo con otros trabajos, propusimos una figura de mérito, la cual está mostrada acá en esta ecuación, y incluye la programabilidad del circuito, el rango de cancelación de armónicos, el orden, ¿no? En este caso llega hasta un orden de 24, la eficiencia de área, y bueno, el orden del filtro pasabajos externo requerido para eliminar totalmente los filtros no cancelables. En esta tabla se ven, es como un resumen de todo, ¿no? Todas las mediciones más importantes. Acá podemos ver nuestro trabajo con los tres filtros incluidos, cada uno con el armónico que queremos mostrar a la salida, el primero o el quinto, y lo comparamos con otros trabajos, los cuales presentan diferentes órdenes y la mayoría, todos solamente incluyen el primer armónico. Acá podemos ver que en el rango de salida eh, es comparable con trabajos previos. Algunos incluyen otras técnicas, por lo cual pueden llegar a frecuencias más altas. En términos de SFDR, eh, nuestro trabajo es comparable con trabajos que inclusive utilizan calibración. Por ejemplo, aquí están reportando valores de 70, por ejemplo, con calibración, y nosotros estamos alrededor de 66.4 decibeles. Entonces es comparable. En términos de potencia también estamos similares con otras soluciones, y de acuerdo a la figura de mérito que propusimos, nosotros tenemos el segundo lugar después de este trabajo de acá. Bueno, en conclusión, ya para terminar la presentación, en este trabajo, bueno, hemos presentado un sintetizador que produce señales sinusoidales y está basado en un filtro de cancelación de armónicos para aplicaciones BIST. Luego, el generador de coeficientes produce números irracionales, y estos están basados en una solución recursiva, como ya vimos, y no requiere calibración. Y finalmente, los valores de SFDR son comparables con trabajos previos, y incluso son comparables con trabajos que incluyen calibración. Y también nosotros implementamos básicamente tres filtros, ¿no?
en uno solo, es programable, y cada uno con su versión pasabanda, y cubren una frecuencia de 0.8 a 100 MHz. Y bueno, hasta este punto de la investigación proveían el mayor número de modos de operación y el primer armónico no cancelable más alto de la literatura. Y bueno, y con eso acabo mi presentación. Espero que les haya gustado y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo, y bueno, vamos a ver si hay preguntas del ¿Mm? distinguido público. Entonces, por favor, quien desea hacer una pregunta puede, puede hacerla. A ver, Máximo. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Se me escucha? Sí, Sí, ¿qué tal, Máximo? Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecerlo por la ponencia. La verdad, ha sido bastante interesante. Yo tenía más bien unas preguntas sobre cómo es que ha afectado el proceso de fabricación en cuanto a, digamos, los resultados esperados y los resultados medidos, no solamente en el ámbito de potencia que ha mostrado usted. Y también la otra consulta que tenía es sobre por qué ha escogido trabajar con 180 nanómetros y no otras tecnologías. Ujú, ujú. Ok, bueno, la primera pregunta, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre estos resultados que se esperaban, ¿no? Me hubiera sido bueno que sean así, pero sí, creo que te refieres específicamente a esta figura, ¿no? Ujú, Em, bueno, la diferencia básicamente es en- durante el proceso de fabricación, y acá lo podemos ver. Eh, Debería estar por acá. Sí, acá. Por ejemplo, ¿no? En la parte del mezclador de señales. Una vez que tienes las corrientes producidas, las cuales llevan en sí como información los coeficientes irracionales, estos van a ser mezclados, ¿no? O redireccionados de acuerdo a estas señales cuadradas, cada una con diferentes retrasos en el tiempo. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos una primera fuente de error, ¿no? Primero, esas dos señales no son, eh, no son precisamente eh, diferenciales, ¿no? Por ejemplo, en este caso, CK1 y CK1 barra, ¿no? Idealmente deberían tener 180 eh, grados de diferencia de fase, pero no es así. Esa es una primera fuente de error. El segundo es eh, este par diferencial. Después de fabricación, también no te dan dos dispositivos idénticamente iguales, ¿no? Hay pequeños errores que hacen que, por ejemplo, el voltaje de threshold o el área, ¿no? Se diferencia uno de otro. Eso también te va a dar otra fuente de error. Eh, para la producción de estas corrientes también igual, ¿no? Aquí este ratio de 1 a 5, por ejemplo, no es 1 a 5 después de fabricación, puede ser de 1 a 4.98, por ejemplo. Esa es otra fuente de error. Y así, si vas sumando todas las fuentes de errores, es básicamente la razón por la cual hay esa diferencia entre los valores simulados y los, eh, los valores medidos. Pero si deseamos, por ejemplo, reducir esa brecha, ¿no? Entre lo que esperamos y lo que hemos medido, ¿no? Lo simulado y lo medido. Si queremos reducir esa brecha, lo que se hace en la investigación y en la industria es hacer simulaciones PBT, que básicamente son las simulaciones que incluyen variaciones de proceso, lo que le llamamos corners, ¿no? El slow, slow, fast, fast y todo eso. Y también la temperatura, ¿no? Todos esos factores sumados con un estudio estadístico, que es una simulación Monte Carlo, todo eso nos podría eh,
acercar más a lo que va a ser el producto final, ¿no? Entonces, sí hay forma de reducirlo y bueno, espero haber respondido por qué es así de diferente. La segunda pregunta, ¿por qué elegí 180 nanómetros? Bueno, básicamente es porque cuando comencé a ver la literatura, una de, primero la disponibilidad del PDK, ¿no? Que es el Process Design Kit. Básicamente, si tienes disponible la tecnología o no. Es una serie de archivos que te provee la fábrica, la cual tienes que pagarle para que te den esos archivos, que son confidenciales, obviamente. Esa es una. Y la segunda, porque 180 está en el rango de tecnologías en comparación a otras soluciones, ¿no? Si usas una tecnología muy diferente, por ejemplo, algo muy, muy pequeño, digamos, ¿no? Algo de 40 nanómetros o 22 nanómetros, y otras tecnologías, otras soluciones han usado 180 o algo similar, al final del día, esas pequeñas comparaciones podrían complicarte al momento de comparar, valga la redundancia, tu solución con la solución de otros investigadores. Entiendo. De verdad, muchas gracias por la respuesta muy exhaustiva. Ha sido bastante detallado con su explicación. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias Máximo por la pregunta. Perfecto, muchas gracias, Máximo. ¿Alguien más que tenga alguna interrogante, alguna consulta? Bueno, parece que no hay más consultas. Tu charla ha sido bastante didáctica, que ya todo el mundo lo ha entendido, querido Guillermo. Bueno, Ojalá, básicamente ojalá. de nuevo, muchísimas gracias. Hay una, Christopher Donaire está preguntando. A ver, Christopher, por favor. Ujú. Christopher, te escuchamos. No, no, decía que solamente ha sido una reacción para demostrar la buena charla que ha tenido el doctor. Ah, ya. Bueno, perfecto. Gracias, gracias. Entonces, bueno, querido Guillermo, muchas gracias por habernos, por apoyar siempre a tu querido grupo de microelectrónica. Bueno, ya cuando vengas podremos conversar más detallado y muchas gracias a todo el público que ha estado con nosotros el día de hoy. Igualmente, Mario, muchas gracias. Ahí nos estamos viendo pronto por Lima, espero. Perfecto. Bueno, Mm. muchas gracias a todos. Con esto damos fin a la conferencia del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves con otra conferencia a esta misma hora. Gracias.